y nosotros conversamos con el doctor Juan Carlos Salinas, abogado del Estudio Muñiz, especialista en concesiones, para revisar este tema. ¿Qué se puede hacer? Doctor Muñiz, ¿cómo está? Muy buenos días. Doctor Salinas, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Hoy día estoy, ¿no? Estamos con sueño, es lunes. Tenemos 18 peajes en Lima, doctor. ¿Cuántos se pueden revisar de acuerdo a la información pública que conocemos, y que afecta a la administración de la señora Susana Villarán, pero que también tiene que revisarse porque empezó la negociación y culminó también, o tuvo participación en la gestión del señor Castañeda? Efectivamente. Hay dos contratos celebrados. Uno que es el contrato celebrado por el proyecto Línea Amarilla, que es un contrato que fue celebrado el año 2009. Y otro que es el contrato celebrado por el proyecto Rutas de Lima, que está a cargo de Odebrecht, que el primero está a cargo en este momento de Vinci Concessions, y inicialmente a cargo de OAS. Este último fue firmado el año 2013. Ambos contratos son contratos de asociación público-privada, derivan de lo que es una iniciativa privada que terminó finalmente en una adjudicación directa. Un poco para explicar esto, estos contratos son distintos a los contratos de obra pública, son contratos de largo plazo, en donde el Estado y el privado distribuyen riesgos y recursos, y sobre la base de eso es que se lleva adelante un procedimiento que termina con la adjudicación de la concesión para la operación y mantenimiento. Son contratos distintos de los contratos propios de infraestructura de construcción de un hospital o de un colegio, en los cuales simplemente el Estado encarga la construcción y después él se encarga de la operación y mantenimiento, ¿no? Claro, en este caso no es el Estado quien licita la obra, sino que viene el privado y le dice, mira, esta obra te convendría, yo la pago y después me la cobro con los servicios. Y en general pueden ser magníficos contratos que funcionan muy bien. Hay varias críticas que se les hace a veces a estos contratos. Una es que la iniciativa del privado no necesariamente satisface la necesidad de la ciudad, sino es una obra que les conviene más a ellos. No fue este caso. Me parece que en los dos casos las obras estaban justificadas. Sí, correcto. En realidad este tipo de contratos pasan por varias fases. Son 5 fases por las que debe pasar un contrato de esta naturaleza. La primera fase es una fase normal, que es la fase de planificación, en donde uno agarra e identifica qué necesidades tiene. La segunda fase, que es una de las fases más importantes, es la fase de formulación, en donde uno lo que pone sobre la balanza es qué modalidad debo utilizar yo para llevar adelante el contrato. Si debo hacerlo a través de obra pública, es decir, si debo hacerlo simplemente poniendo recursos del Estado, encargando la construcción y yo encargándome de la operación y mantenimiento, o si finalmente debo hacerlo a través de una asociación público-privada, porque el privado tiene los recursos y la tecnología para poder facilitar la obra. Y después viene lo que es la fase de estructuración y transacción, en donde ya se empiezan a discutir los borradores de contrato y sale a concurso, digamos, el proceso, y finalmente la fase de adjudicación. Una de las críticas que se les ha hecho a estos contratos, antes de que saltara el tema de la corrupción, es que no pasaron, o el MEF no dio visto bueno, y que incluso tenía observaciones que, al no haber una ley que obligara a la municipalidad a tomar en cuenta la decisión del MEF, siguieron para adelante los contratos así como estaban. Sí, correcto. En realidad, la legislación en materia de APP, de asociaciones público-privadas, ha venido cambiando en el tiempo. La primera norma más o menos sistemática nosotros la tenemos del año 2008, que es el decreto legislativo 1012. Estos contratos fueron, en el caso específico de Línea Amarilla y del proyecto de Odebrecht Rutas de Lima, adjudicados bajo el marco del decreto legislativo 1012. Y efectivamente, uno de los cuestionamientos que se hace es que no pasaron por la opinión previa del MEF, ¿no? En el caso específico de la adenda de la señora Villarán, el caso de la adenda, y en el caso de Rutas de Lima, el contrato, la versión final del contrato, ¿no? Porque lo que puede pasar en estos casos es o que las fórmulas no son las apropiadas para recuperar las ganancias, ¿no es cierto? En el caso de la Prealia se hizo una concesión sobre terrenos no saneados, que sabemos que puede hacer que todo quede tirado. Ahora, una vez que se venden los peajes, que se venden además cuando ya había estallado los escándalos de corrupción en Brasil, ¿cuál es la responsabilidad de las nuevas empresas? Porque, ojo, que cuando hablamos de anulación de contratos, estamos hablando de anularlas con empresas que no han tenido ningún contacto con las personas que están siendo juzgadas el día de hoy, ¿no? Efectivamente, ese es un tema bien interesante, porque de lo que se está hablando en este momento es de anular los contratos, y la anulación de los contratos tiene como efecto natural el privar de eficacia esos contratos por vicios en su génesis, en su origen. Y en este caso estamos frente a dos proyectos que en este momento ya no pertenecen a las empresas cuestionadas. Ahora, se planteó esa medida extrema, la anulación, como reacción natural, indignada ante el conocimiento de estas millonarias coimas pagadas a Susana Villarán, $10 millones. Pero luego, en los días posteriores se ha dicho, bueno, anular tampoco es tan fácil y puede costarle mucho a la ciudad. ¿Hay soluciones intermedias, doctor?
Es decir, la revisión o en todo caso la renegociación de algunos aspectos de esos contratos. Sí, claro, por supuesto. O sea, los contratos se pueden renegociar. Si hay cosas que uno debe revisar en los contratos, pues lo natural es que los contratos sean discutidos por las partes que lo celebraron y llegar a acuerdos que tiendan a alinear el contrato con lo que fue el propósito y con lo que fue el equilibrio inicial. Y de lo que conocemos inicialmente, de la información pública, ¿cuál es el camino que usted identifica como el más sensato o el mejor para la ciudad? Bueno, uno de los cuestionamientos que se hace a estos contratos es básicamente un tema de desequilibrio, ¿no? En términos de que lo que está manejando y gestionando el privado eventualmente podría ir mucho más allá de lo que podría ser una rentabilidad razonable esperada. Si ese fuese el caso, no digo que sea, el camino natural es la negociación para poder restablecer ese equilibrio económico-financiero. Los contratos deben nacer sobre la base de lo que es la proporcionalidad que existe entre los derechos, obligaciones y riesgos que asumen las partes en el contrato. Y si finalmente ese equilibrio económico-financiero se altera en el tiempo, cabe la posibilidad de que las partes se reúnan, negocien el restablecimiento de ese equilibrio económico-financiero y lleguen a una solución. ¿Y qué pasa con dos aspectos que no sé si tienen que ver con los contratos negociados o no? Uno es que si uno pone un peaje en una ciudad, dentro de una ciudad y en zonas urbanas, donde hay mucha afluencia de tráfico, lo menos que tendría que ofrecer para dar el derecho al libre tránsito es una vía alterna. Que haya o no vía alterna, ¿tiene que ver con el contrato de concesión o es algo que tiene que resolver el municipio o el Estado peruano solo? A ver, hace un momento explicaba que estos contratos pasan por distintas fases y justamente en la fase de formulación y estructuración es en la que el Estado tiene que ponerse a analizar esos temas. Porque si yo llevo adelante un proyecto vía asociación público-privada, la idea es que estos procesos pasen por este tipo de controles de forma que el Estado en la estructuración del proyecto pueda darse cuenta de qué es lo que quiere y qué es lo que necesita para llevar adelante el proyecto. Y entonces aquí hay una cuestión que es bastante interesante y es el hecho de que si efectivamente no existe vía alterna, ¿de quién era a cargo ponerse a pensar si efectivamente esa vía alterna debía no existir? Claro. Y creo yo que ese proceso en la fase de estructuración, o en la fase de formulación, perdón, es un proceso en el que debieron discutirse todo este tipo de cosas, ¿no? De acuerdo. O sea que ese es un punto que ya fue. O sea, hay que resolverlo de otra manera. Muy bien. Claro, entonces, ¿cuáles son los mecanismos que existen sobre los cuales se puede trabajar? Esa más o menos debería ser la mirada. Si finalmente, porque políticamente es más rentable, se patea el tablero, ¿consecuencias? Bueno, las consecuencias ahí pueden ser cuantiosas. Eventualmente, si uno siente que es privado ilegítimamente de la operación de un contrato, lo que va a hacer es impugnar esa decisión. Y en ambos casos esa decisión nos puede llevar a una etapa de solución de conflictos que pasa primero por el trato directo y después por el arbitraje. Y en el arbitraje la cuestión no necesariamente puede ser más fácil, ¿no? Porque en términos, digamos, del arbitraje ya se entran a discutir cuestiones relacionadas con el estándar probatorio de los alegatos que está haciendo en este caso el Estado o el concesionario y eventualmente una decisión sobre el fondo del asunto que podría terminar si es que el Estado pierde en el pago de una indemnización. Y finalmente, una cosa de la que se han quejado alcaldes que es el llamado canje de obras, porque se pone un peaje en un determinado lugar que va a favorecer a una zona que por eso paga, porque hay una serie de obras que se van a hacer en ese lugar. Y luego viene otro alcalde y decía, no, mira, está muy bien que sigan pagando el peaje, pero esa obra que ibas a hacer, mejor ya no la haces y hacemos un bypass en 28 de julio, que queda a kilómetros de distancia del lugar donde la gente está pagando el peaje. Eso no tiene ningún sentido. Sí, efectivamente. O sea, cuando uno se pone a analizar modificaciones al contrato, lo que tiene que hacer es eventualmente evaluar esas modificaciones a partir de lo que es el interés público y a partir también a la propia naturaleza del proyecto. El proyecto, por supuesto. Y esos cambios tienen que estar alineados con esas dos cosas. De acuerdo, ¿no? Hay mucho que corregir, entonces hay mucho que ver. Clarísimo, entonces, gracias por ayudarnos al doctor Juan Carlos Salinas, abogado del estudio Muñiz y especialista en concesiones, que ahí nos muestra cuáles son los caminos que se pueden seguir y, por supuesto, cuáles son los riesgos de mandar todo al cacho, que tampoco es la solución que queremos, porque se van a quedar todas las horas inconclusas y eso tampoco está bien. 7:17 minutos.